Ya, hola, buen día. Nosotros somos Sergio Araya, Anastasia Ganga, Mailén González, Vicente Jenner y Gabriel Tolosa de la sección 2 de Taco de Oralidad y vamos a hacer una reflexión sobre el ensayo Política Educativa y Profundización de la Desigualdad en Chile de María Angélica Oliva. Para comenzar, voy a explicar el mapa en síntesis del ensayo a tratar, partiendo por nuestra pregunta problematizadora que se puede desarrollar a partir de 3 puntos. El conflicto entre el Estado docente y la libertad de enseñanza, el rol del Estado subsidiario hacia la educación y la aplicación de la política neoliberal en la Constitución. En el primer punto se presentan dos posturas polares en el contexto de los primeros años de la República. Por un lado está el Estado docente, que propone una educación laica, pública y liberal dirigida por el Estado, y por el otro tenemos la libertad de enseñanza, la cual tiene una clara influencia católica y conservadora que privilegia lo privado sobre lo público. Este conflicto se ve manifestado en las constituciones de 1833, 1925 y 1980, permitiendo comprender la construcción de la brecha educacional que sigue presente hasta el día de hoy. Continuando con el segundo punto, tenemos el rol del Estado subsidiario, el cual establece un nuevo ordenamiento constitucional para que el Estado cumpla un rol de subsidio y resguarde una libertad pública. Según la Declaración de los Principios del Régimen Militar, este dice que existen derechos naturales superiores a las regulaciones del Estado, pues poseen origen en el creador, siendo el fundamento para la introducción de dos conceptos. El ius naturalismo, que postula la existencia de derechos universales que no son propios de la voluntad humana, sino que proceden de un ser superior, relacionándose con el carácter religioso de la libertad de enseñanza, y el principio de subsidiariedad, que señala la diferencia entre las competencias del Estado y las autonomías sociales, delimitando los ámbitos en los cuales podría tener una participación directa. En consecuencia de la imposición de estos mecanismos, la educación se ubica en una esfera privada, fomentando la intervención de grupos económicos en la gestión educacional subvencionada. Y finalmente, el tercer punto, sobre la aplicación de la política neoliberal en la Constitución, que plantea 7 modificaciones al campo regulador del Estado, a través de la Constitución de 1980, que defiende el principio de subsidiariedad del Estado y la libertad de enseñanza. Se crea la gran reforma educativa neoliberal, que modifica el sistema de financiamiento de la educación pública, la municipalización de los establecimientos educacionales y el contrato y labor estatal de los profesores, que evidencia el tránsito de reconocer la educación como un deber público a ser enfocada como un bien de mercado fuera de la tutela estatal. Ahora le daré el paso a mi compañero. Muchas gracias, Anastasia, por continuarme la declaración. A mí, la parte del ensayo que me toca exponer a mí es acerca de la problemática y dar a conocer la problemática y poder contextualizarla y cómo esto se convierte en el motivo de la redacción del presente ensayo. María Angélica, en la introducción de este ensayo, plantea una pregunta. Dice: ¿de qué manera el ordenamiento jurídico y su concreción en la política educativa desde la dictadura hasta la época actual contribuye a profundizar la desigualdad educativa en Chile? Y por medio de 3 apartados que responden a este interrogante, se exponen las bases de un conflicto ideológico directamente relacionado con la gestión educativa, su tutela estatal y sus jurisdicciones. Igualmente, se declara cómo este debate ha resultado con el paso de los años en nuevas configuraciones legislativas que fundamentan una desigualdad sistemática.
sobre todo en el último ordenamiento, que fue la Constitución de 1980. Y profundizando y acotando lo que se quiere demostrar en este estudio, procedo a definir la tesis en contestación a la pregunta. Y es que la manera en que el orden jurídico ha influido, en la tutela educacional es a través de una serie de reformas constitucionales que acompañaron y validaron la ruptura institucional mediante un régimen militar. Estas legislaciones han sido los fundamentos que permitieron la imposición de un sistema social, económico y político que favorece la concentración del capital y la libre competencia de mercado. Esto último es lo que ha perjudicado directamente el acceso universal a la educación, amparado legislativamente por la llamada Gran Reforma Educativa Neoliberal, lo que ha exacerbado una brecha de oportunidades que dependen del patrimonio económico. Esta tesis está argumentada por dos citas que las deducimos del texto, que las van a exponer mis compañeros Gabriel y Sergio a continuación. Muchas gracias, Vicente, por darme el paso. Ahora voy a hablar de la primera cita que escogimos como grupo sobre este ensayo, que habla sobre el concepto de Estado subsidiario y la educación como bien de mercado, de Jorge Neff. Cito: la transformación de una concepción de Estado docente a una de Estado subsidiario, en el caso chileno, no fue un resultado de una evolución progresiva o de un debate público. El cambio de modelo educacional fue una consecuencia directa de un cambio radical, rupturista y forzoso de un proyecto de sociedad a otro, de una democracia liberal con un Estado intervencionista a un régimen dictatorial con una economía neoliberal. Bueno, en esta cita se ve representada claramente la principal razón del vuelco de la educación chilena de una educación integral, proporcionada y resguardada por el Estado, a una educación elitista con evidentes diferencias de oportunidades para quienes asisten a la educación municipal con respecto a quienes asisten a la educación privada, hablando en el ámbito de educación primaria y media. Si bien es cierto que la educación en Chile sufrió cambios durante toda la historia del país, fue en un periodo de dictadura donde los cambios fueron más notorios, abriendo la puerta a que cualquier persona, ya sea jurídica o natural, tuviera la facultad de ser sostenedor de un establecimiento público, dando como excusa que se le estaba otorgando un campo de opciones a los padres para escoger dónde se educarían a sus hijos, recayendo la responsabilidad de la educación a la familia y no al Estado. Este fue el puntapié inicial para lo que vemos hoy, la segregación y más que evidente abandono estatal al sistema de educación chilena, dando espacio al lucro y pérdida de valores. Apoyar lo privado y descuidar lo estatal solo genera desigualdad. En la educación chilena neoliberal lo reafirma. Dado terminado esta primera cita, dejo ahora a mi compañero Sergio con la siguiente. Gracias, Gabriel, por darme el pase. Yo seré el encargado de explicar la segunda cita que utilizamos nosotros como grupo para fundamentar la tesis que postulamos, la cual dice que un Estado no puede ceder a ningún otro poder social la dirección superior de la enseñanza pública. Para el sociólogo y para el filósofo, bajo el respecto moral, gobernar es educar, y todo un sistema de política es un verdadero sistema de educación, así como todo sistema de educación es un verdadero sistema político. Bueno, como bien podemos apreciar a lo largo del texto, la desigualdad educativa ha sido uno de los tópicos más estudiados tanto en temas políticos como sociales y económicos, dando este ensayo en su parte énfasis en lo crucial que puede significar el rol del Estado en función de la óptima enseñanza, lo cual se ve evidenciado en los 3 puntos que nosotros destacamos en nuestro organizador gráfico, los cuales dejan en evidencia cómo el Estado se ve afectado y debilitado jurídicamente mediante herramientas como la Constitución o la vía armada, como podría ser la dictadura militar que ocurrió en el año 1973. En contraste,
Esto sucede debido a que el Estado posee las características necesarias para poder educar sin ver a la educación misma como un bien de mercado. O sea, en otras palabras, podríamos decir que el Estado es el encargado de rayar la cancha, de definir que la educación es un derecho y no algo que se entrega a nosotros acorde a nuestro nivel socioeconómico o nuestro capital. Es entonces que elegimos esta cita para poder argumentar nuestra tesis. Aparte, la cita nos explica la importancia de incluir a la educación en los objetivos para poder gobernar de buena manera, dado que nos señala que todo buen sistema de política es un verdadero sistema de educación, relacionando esta frase con el ya antes mencionado Estado. Bueno, esa ha sido la cita 2. Ahora le daré el pase a mi compañera Maylén para que explique su parte. Gracias. Gracias, Sergio. Y para continuar con lo anteriormente dicho, creemos que es importante el tema de este ensayo principalmente por 3 puntos. Primero, hemos sido parte de ellos toda nuestra vida escolar y ahora nuestra vida universitaria. Sabemos de antemano las desventajas que la educación de mercado puede traer a nuestro futuro, además de las latentes diferencias que hay entre la educación privada, subvencionada y pública. Segundo, en este escrito se nos da a conocer los orígenes de la educación actual y los cambios por los que ha pasado a lo largo de 3 constituciones políticas, las de 1833, 1925 y 1980, permaneciendo esta última hasta el día de hoy poniendo a la educación como claro bien de mercado, puesto que pone la responsabilidad de la educación de los niños y jóvenes de nuestro país en los hombros de sus padres. Tercero, y para finalizar, nos invita a reflexionar sobre el papel que tenemos como estudiantes del sistema educativo que tiene nuestro país y el rol que cumplimos en él. Nos hace pensar que podemos ser agentes de cambio y que es posible tener un sistema educativo que nos beneficie a todos por igual, sin tener en cuenta lo monetario de esto. Como grupo, reflexionamos sobre el tema. No, espérate, de nuevo. Ya. Para finalizar con la presentación, como grupo reflexionamos bastante sobre el tema y creemos que el sistema educativo chileno tiene que cambiar para que podamos vivir en un país más equitativo y más empático, puesto que se discrimina en base a los niveles educativos alcanzados y por esto mismo en base a lo monetario, ya que principalmente hay gente que no puede seguir costeándose una educación porque la educación no se ve como un derecho, se ve como un bien de mercado. Además que para que sea más equitativo tiene que haber menos desigualdad y la desigualdad educacional también conlleva la desigualdad social. Bueno, rescatando lo que mencionó mi compañera y complementándolo, creemos que el texto, aparte de darnos a entender que el sistema educativo en Chile debe cambiar para poder mejorar como sociedad en conjunto, nos invita también a ser partícipes de los cambios que se avecinan, de todas las reformas que se tengan que hacer, de todos los cabildos, todas las asambleas, todas las convenciones que tengamos que hacer para poder lograr este cambio más justo, más digno, debido, como quiera llamársele. Entonces nos deja como esa buena, como un buen sentimiento de esperanza, de como se le podría llamar coloquialmente, de una llama en el corazón de nosotros. Hacer partícipes de estos cambios y participar activamente. Eso. También creemos que la educación debe volver a enfocarse en ser un bien público, ya que si sigue enfocado en el mercado, va a seguir existiendo una brecha educacional, ya que como dijo anteriormente mi compañera, esto es en consecuencia a la desigualdad social. Bueno, como grupo también creemos que es importante tener en consideración que este cambio en el sistema educacional
no afectó tan solo a los estudiantes que pasaron por él, sino que también a todos los funcionarios que formaban parte, como ya sea los profesores, la familia de los profesores y los funcionarios en general que conviven con este sistema, ya que el paso de esta educación que la mantenía el Estado y fue otorgada a los centros municipales, como a los municipios para que se hicieran cargo, fue una decadencia y los municipios no estaban listos para agarrar todo este sistema y los colegios y hacerlo funcionar. Entonces, es cierto y creo que es como una reflexión importante que por lo mismo estamos diciendo todo lo que dijimos anteriormente, para que la calidad llegue a todas partes, no solamente a lo que se está enseñando, sino que dignifique a todos. Luego de las reflexiones de mis compañeros, a mí me gustaría, a modo de cierre, reiterar la tesis que nosotros deducimos de este ensayo. Y tenemos que enfatizar en que lo que afecta y ha perjudicado a la administración educativa en nuestro país han sido los conceptos de libertad de enseñanza y de principio de subsidiariedad, perdón, que están regulados y sistematizados en la Constitución de 1980, que son la gran razón y el amparo que aún mantienen las distintas desigualdades, y no solo en la educación, sino en todos otros aspectos como salud y pensiones, que deberían ser resguardados por la tutela estatal. Y esto nos dirige al primer conflicto planteado, y a los espectadores nos gustaría invitarles a que se involucren en el debate de la disyuntiva entre Estado docente y libertad de enseñanza, pensando en el beneficio plural a nuestra sociedad. Muchas gracias.